Antonin Artaud, el teatro y su doble. El teatro y la cultura. Nunca, ahora que la vida misma sucumbe, se ha hablado tanto de civilización y cultura. Y hay un raro paralelismo entre el hundimiento generalizado de la vida, base de la desmoralización actual, y la preocupación por una cultura que nunca coincidió con la vida y que en verdad la tiraniza. Antes de seguir hablando de cultura, señalo que el mundo tiene hambre y no se preocupa por la cultura, y que sólo artificialmente pueden orientarse hacia la cultura pensamientos vueltos nada más que hacia el hambre. Defender una cultura que jamás salvó a un hombre de la preocupación de vivir mejor y no tener hambre no me parece tan urgente como extraer de la llamada cultura ideas de una fuerza viviente idéntica a la del hombre. Tenemos sobre todo necesidad de vivir y de creer en lo que nos hace vivir, y que algo nos hace vivir, y lo que brota de nuestro propio interior, misterioso, no debe aparecérsenos siempre como preocupación groseramente digestiva. Quiero decir que si a todos nos importa comer inmediatamente, mucho más nos importa no malgastar en la sola preocupación de comer inmediatamente nuestra simple fuerza de tener hambre. Si la confusión es el signo de los tiempos, yo veo en la base de esa confusión una ruptura entre las cosas y las palabras, ideas y signos que las representan. No faltan ciertamente sistemas de pensamiento. Su número y sus contradicciones caracterizan nuestra vieja cultura europea y francesa. Pero ¿dónde se advierte que la vida, nuestra vida, haya sido alguna vez afectada por tales sistemas? No diré que los sistemas filosóficos deban ser aplicados directa o inmediatamente, pero una de dos. O esos sistemas están en nosotros y nos impregnan de tal modo que vivimos de ellos. ¿Y qué importan entonces los libros? O no nos impregnan y entonces no son capaces de hacernos vivir. Y en ese caso, ¿qué importa que desaparezcan? Hay que insistir en que esta idea de la cultura en acción y que llega a ser en nosotros como un nuevo órgano, una especie de segundo aliento, y la civilización es la cultura aplicada que rige nuestros actos más sutiles, es espíritu presente en las cosas, y sólo artificialmente podemos separar la civilización de la cultura y emplear dos palabras para designar una única e idéntica acción. Juzgamos a un civilizado por su conducta y por lo que él piensa de su propia conducta. Pero ya en la palabra civilizado hay confusión. Un civilizado culto es para todos un hombre que conoce sistemas y que piensa por medio de sistemas, de formas, de signos, de representaciones. Es un monstruo que, en vez de identificar actos con pensamientos, ha desarrollado hasta lo absurdo esa facultad nuestra de inferir pensamientos de actos. Si nuestra vida carece de azufre, es decir, de una magia constante, es porque preferimos contemplar nuestros propios actos y perdernos en consideraciones acerca de las formas imaginadas de esos actos y no que ellos nos impulsen. Y esta facultad es exclusivamente humana. Hasta diré que esta infección de lo humano contamina ideas que debían haber subsistido como ideas divinas, pues lejos de creer que el hombre ha inventado lo sobrenatural, lo divino, pienso que la intervención milenaria del hombre ha concluido por corromper lo divino. Todas nuestras ideas acerca de la vida deben reformarse en una época en que nada adhiere ya a la vida, y de esta penosa escisión nace la venganza de las cosas. La poesía que nos encuentra ya en nosotros y que no logramos descubrir otra vez en las cosas, surge de improviso por el lado malo de las cosas. Nunca se habrán visto tantos crímenes, cuya extravagancia gratuita se explica solo por nuestra impotencia para poseer la vida. Si el teatro ha sido creado para permitir que nuestras representaciones cobren vida, esa especie de atroz poesía expresada en actos extraños
que alteran los hechos de la vida demuestra que la intensidad de la vida sigue intacta, que bastaría con dirigirla mejor. Pero por mucho que necesitemos de la magia, en el fondo tememos a una vida que pudiera desarrollarse por entero bajo el signo de la verdadera magia. Así, nuestra arraigada falta de cultura se asombra de ciertas grandiosas anomalías. Por ejemplo, que en una isla sin ningún contacto con la civilización actual, el simple paso de un navío que solo lleva gente sana provoca la aparición de enfermedades desconocidas en ella, y que son especialidad de nuestros países. Son a influenza, gripe, reumatismo, sinusitis, polineuritis, etc. Y asimismo, si creemos que los negros huelen mal, ignoramos que para todo cuanto no sea Europa, somos nosotros, los blancos, quienes olemos mal. Y hasta diré que tenemos un olor blanco, así como puede hablarse de un mal blanco. Cabe afirmar que como el hierro enrojecido al blanco, todo lo excesivo es blanco, y para un asiático el color blanco ha llegado a ser la señal de la más extrema descomposición. Dicho esto, podemos esbozar una idea de la cultura, una idea que es ante todo una protesta. Protesta contra la limitación insensata que se impone a la idea de la cultura, al reducirla a una especie de inconcebible panteón, lo que motiva una idolatría de la cultura, parecida a la de esas religiones que meten a sus dioses en un panteón. Protesta contra la idea de una cultura separada de la vida, como si la cultura se diera por un lado y la vida por otro, y como si la verdadera cultura no fuera un medio refinado de comprender y ejercer la vida. Pueden quemar las bibliotecas de Alejandría. Por encima y fuera de los papiros hay fuerzas. Nos quitarán por algún tiempo la facultad de encontrar otra vez esas fuerzas, pero no suprimirán su energía. Y conviene que las facilidades demasiado grandes desaparezcan y que las formas caigan en el olvido. La cultura, sin espacio ni tiempo, limitada solo por nuestra capacidad nerviosa, reaparecerá con energía acrecentada. Y está bien que de tanto en tanto se produzcan cataclismos que nos inciten a volver a la naturaleza, es decir, a reencontrar la vida. El viejo totemismo de los animales, de las piedras, de los objetos cargados de electricidad, de los ropajes impregnados de esencias bestiales, brevemente, todo cuanto sirve para captar, digerir y derivar fuerzas es para nosotros cosa muerta, de la que no sacamos más que un provecho artístico y estático, un provecho de espectadores y no de actores. Ahora bien, el totemismo es actor, pues se mueve y fue creado para actores, y toda cultura verdadera se apoya en los medios bárbaros y primitivos del totemismo, cuya vida salvaje, es decir, enteramente espontánea, yo quiero abandonar. Lo que nos ha hecho perder la cultura es nuestra idea occidental del arte y el provecho que de ella obtenemos. Arte y cultura no pueden ir de acuerdo, contrariamente al uso que de ellas se hace universalmente. La verdadera cultura actúa por su exaltación y por su fuerza, y el ideal europeo del arte pretende que el espíritu adopte una actitud separada de la fuerza, pero que asista a su exaltación. Idea perezosa, inútil, y que engendra la muerte a breve plazo. Las múltiples vueltas de la serpiente de Quetzalcóatl son armoniosas porque expresan el equilibrio y las fluctuaciones de una fuerza dormida, y la intensidad de las formas solo se da allí para seducir y captar una fuerza que provoca, en música, un acorde desgarrador. Los dioses que duermen en los museos, el dios del fuego con su incensario que parece a un trípode de la Inquisición, Tlaloc
uno de los múltiples dioses de las aguas, en la muralla de granito verde, la diosa madre de las aguas, la diosa madre de las flores, la expresión inmutable y sonora de la diosa con ropas de jade verde, bajo la cobertura de varias capas de agua, la expresión enajenada y bienaventurada, el rostro crepitante de aromas, con átomos solares que giran alrededor de la diosa madre de las flores, esa especie de servidumbre obligada de un mundo donde la piedra se anima porque ha sido golpeada de modo adecuado, el mundo de los hombres orgánicamente civilizados, es decir, con órganos vitales que salen también de su reposo. Ese mundo nos penetra, participa en la danza de los dioses, sin mirar hacia atrás y sin volverse, pues, podría transformarse, como nosotros, en estériles estatuas de sal. En México, pues de México se trata, no hay arte y las cosas sirven, y el mundo está en perpetua exaltación. A nuestra idea inerte y desinteresada del arte, una cultura auténtica opone su concepción mágica y violentamente egoísta, es decir, interesada, pues los mexicanos captan las manas, las fuerzas que duermen en todas las formas, que no se liberan si contemplamos las formas como tales, pero que nacen a la vida si nos identificamos mágicamente con esas formas. Y ahí están los viejos tótems para apresurar la comunicación. Cuando todo nos impulsa a dormir y mirarnos con ojos fijos y conscientes, es difícil despertar y mirar como en sueños, con ojos que no saben ya para qué sirven, con una mirada que se ha vuelto hacia adentro. Así se abre paso la extraña idea de una acción desinteresada, y más violenta aún porque bordea la tentación del reposo. Toda efigie verdadera tiene su sombra que la dobla, y el arte decae a partir del momento en que el escultor cree liberar una especie de sombra, cuya existencia destruirá su propio reposo. Al igual que toda cultura mágica expresada por jeroglíficos apropiados, el verdadero teatro tiene también sus sombras, y entre todos los lenguajes y todas las artes, es el único cuyas sombras han roto sus propias limitaciones. Y desde el principio pudo decirse que esas sombras no toleraban ninguna limitación. Nuestra idea petrificada del arte se suma a nuestra idea petrificada de una cultura sin sombras, y donde no importa a qué lado se vuelva, nuestro espíritu no encuentra sino vacío, cuando en cambio el espacio está lleno. Pero el teatro verdadero, ya que se mueve y utiliza instrumentos vivientes, continúa agitando sombras en las que siempre ha tropezado la vida. El actor que no repite 2 veces el mismo gesto, pero que gesticula, se mueve y por cierto maltrata las formas, detrás de esas formas y por su destrucción recobra aquello que sobrevive a las formas y las continúa. El teatro, que no está en nada, pero que se vale de todos los lenguajes, gestos, sonidos, palabras, fuego, gritos, vuelve a encontrar su camino precisamente en el punto en que el espíritu, para manifestarse, siente necesidad de un lenguaje. Y la fijación del teatro en un lenguaje, palabras escritas, música, luces, ruido, indica su ruina a breve plazo, pues la elección de un lenguaje revela cierto gusto por los efectos especiales de ese lenguaje, y el desecamiento del lenguaje acompaña a su desecación. El problema, tanto para el teatro como para la cultura, sigue siendo el nombre y dirigir sombras, y el teatro, que no se afirma en el lenguaje ni en las formas, destruye así las sombras falsas, pero prepara el camino a otro nacimiento de sombras, y a su alrededor se congrega el verdadero espectáculo de la vida. Destruir el lenguaje para alcanzar la vida es crear
o recrear el teatro. Lo importante no es suponer que este acto deba ser siempre sagrado, es decir, reservado. Lo importante es creer que no cualquiera puede hacerlo y que una preparación es necesaria. Esto conduce a rechazar las limitaciones habituales del hombre y de los poderes del hombre y a extender infinitamente las fronteras de la llamada realidad. Ha de creerse en un sentido de la vida renovado por el teatro y donde el hombre se adueñe impávidamente de lo que aún no existe y lo haga nacer. Y todo, cuando no ha nacido, puede nacer aún si no nos contentamos, como hasta ahora, en ser meros instrumentos de registro. Por otra parte, cuando pronunciamos la palabra vida, debe entenderse que no hablamos de la vida tal como se nos revela en la superficie de los hechos, sino que esa especie de centro frágil e inquieto que las formas no alcanzan. Si hay aún algo infernal y verdaderamente maldito en nuestro tiempo, es esa complacencia artística con que nos detenemos en las formas, en vez de ser como hombres condenados al suplicio del fuego que hacen señas sobre sus hogueras.